Hoy vamos a hablar sobre el primer tema que corresponde a unidades y cantidades físicas, que es parte del capítulo 1 de la bibliografía de cabecera del libro de Csikszentmihalyi en Física Universitaria y en su edición 12. He dividido el tema en tres partes, de manera de poderlo ver un poco más detalladamente. Entonces, una de las características que vamos a tratar de ver es plantearnos cuáles son los objetivos de este tema. Y es ver cuáles son las cantidades fundamentales de la física que vamos a utilizar para la mecánica y cuáles son las unidades de medición. Tratar de manejar, digamos, de manera muy ágil lo que es la conversión múltiplos, submúltiplos, notación científicas, y vamos a introducir el concepto de cifras significativas, que en física particularmente tienen una importancia bastante, digamos, o sea, mucha parte de la física se apoya fundamentalmente en la buena definición y en el buen uso de las cifras significativas. Vamos a ver qué diferencia hay entre magnitudes físicas escalares y vectoriales, cuáles son las componentes de esas magnitudes vectoriales y qué tipo de cálculos podemos hacer. Y por último, ver o repasar algo de lo que es el álgebra vectorial. En particular, la física es la base, digamos, de la tecnología que manejamos hoy en día. Inclusive por ahí hay aspectos de la física que manejan otras materias, aunque no lo expresen directamente. Vamos a ver la naturaleza de los fenómenos físicos, particular los mecánicos, y todo esto vamos a tratar de volcarlo de manera de poder hacer las aplicaciones correspondientes a través de herramientas matemáticas que nos van a permitir modelar el fenómeno físico con mayor o menor complejidad y darle una respuesta de tipo numérico, poder hacer una respuesta de tipo calculada. Bien. Con respecto a lo que es la física particularmente, es eminentemente una ciencia experimental, o sea, el estudio de la física se basa fundamentalmente en la observación o en la experimentación, en donde a partir de estos fenómenos que se están observando, que se están desarrollando en un laboratorio, se obtienen patrones, se obtienen, digamos, comportamientos que se observan repetitivo y sistemáticamente, y a partir de ahí aparecen las teorías físicas. Si estas teorías luego son adoptadas mayoritariamente, es lo que se conocen como leyes o principios. O sea que estas son teorías aceptadas y utilizadas ampliamente. Toda teoría física es aplicable dentro de lo que se denomina un intervalo de validez. ¿Qué significa? Que hay ciertas restricciones que, fuera de las cuales esta misma teoría no es aplicable. Por eso, por ejemplo, hoy en día tenemos lo que denominamos física cuántica, que es la física de las pequeñas cantidades, las pequeñas magnitudes o los órdenes subatómicos, o la física, digamos, einsteiniana, o la física de los grandes cuerpos o de las grandes masas, o la física relativista también, en donde los comportamientos físicos observables no los podemos aplicar con, o no los podemos explicar en realidad con la física que nosotros vamos a estudiar, que es la física mecánica clásica o newtoniana. De todas maneras, todas estas teorías permanentemente están evolucionando de tal forma que se van ampliando o se van simplemente descartando con el tiempo. Eh, Uno de los aspectos fundamentales de la física es
que podemos aplicar estos conceptos para resolver problemas prácticos. Van a ver que en el libro hay lo que se denominan estrategias para resolver problemas que se usan sistemáticamente a lo largo de todo el desarrollo de la bibliografía. Y consisten básicamente en 4 pasos, que se denominan identificar, plantear, ejecutar y evaluar. ¿A qué se refieren? Cuando hablamos de identificar es reconocer los conceptos físicos que hemos estudiado y que hacen a el planteo de problemas, saber qué ideas son relevantes para aplicarlos para resolver el problema y una vez identificado, digamos, el marco teórico, identificar cuáles son las incógnitas, o sea, qué es lo que tenemos que obtener como resultado y aproximadamente qué resultados deberíamos esperar de este problema. Una vez que tenemos esto planteado, lo que se hace seguidamente es el planteamiento del problema. Una muy buena práctica es hacer una gráfica que describa la situación. Ya vamos a ver que vamos a ir viendo distintas formas de graficar o de poner de manera dibujada el problema, ya sea con un esquema que represente la situación o con otro tipo de gráficas, por ejemplo, el comportamiento de una variable en el espacio o en el tiempo. Bien, esto va a estar asociado a la selección de las ecuaciones adecuadas a los modelos matemáticos que habíamos visto que vamos a utilizar para aplicar. Una vez que tenemos esto identificado, ahí pasamos a la parte analítica, bien, a lo que le decimos hacer las cuentas, que tiene que ver con la aplicación de los datos que obtenemos del problema, que pueden estar explícitos, o sea, nos los dan, o inclusive en algunos casos pueden haber datos implícitos, esto es, pueden haber datos que al leer el enunciado no están directamente explicados, pero que uno los puede deducir o los puede interpretar a raíz del planteamiento del problema. Se hacen los cálculos pertinentes y se llega a el resultado, o sea, a la incógnita que habíamos planteado al principio con su resolución numérica. Y luego de evaluar la respuesta, tiene que ver con preguntarnos si los resultados que hemos obtenido concuerdan con las teorías que nos habíamos planteado o son lógicos, son valederos desde el punto de vista del estudio del fenómeno propiamente dicho. En general, para plantear estos problemas, lo que hacemos es utilizar lo que se denominan modelos idealizados. ¿Y a qué nos referimos con esto? Fundamentalmente a modelos muy simples. Bien, es una versión muy simplificada de la realidad que observamos directamente. Entonces, el primer paso para un modelo idealizado es pasar por alto algunos efectos que no son relevantes o que no van a afectar profundamente el estudio o el análisis de la cuestión. Y una vez que empezamos a sacar estos detalles, llegamos al nudo, a la parte más importante, al concepto físico que es el que queremos estudiar y aplicar. Bien, obviamente que mientras mayor detalle nosotros tengamos, el modelo se va a parecer más a la realidad. Pero muchas veces basta con una comprensión básica y sencilla de un problema para después hacer una interpolación, digamos, a resultados o a aplicaciones mucho más complejas. Para poder aplicar estos modelos simplificados, lo que necesitamos es hacer mediciones, ¿bien? En física, fundamentalmente, como decía, que era una ciencia de observación y de reproducción del fenómeno físico y la explicación de los mismos, una parte muy importante es la medición. Y para poder medir necesitamos básicamente dos aspectos fundamentales. Por un lado, una descripción cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a asignar a este fenómeno físico una cantidad, lo vamos a poder asignarle un número. Y estas cantidades físicas las vamos a definir de distintas maneras.
una definición operativa significa que yo voy a decir de qué manera puedo, digamos, reproducir u observar esa cantidad física. Por ejemplo, la longitud. Un metro es lo tengo que describir en función de algún aspecto físico observable. O tengo un modelo, bien, que era lo que se usaba antes, o como son las descripciones físicas hoy en día, que es la cantidad de longitudes de onda de un átomo que está excitado de tal manera. Entonces hay una definición operativa, o sea, hay un procedimiento que me va a permitir obtener definitivamente esa unidad. Por ejemplo, el tiempo. Un segundo es una definición operativa, es la cantidad de vibraciones del átomo de cesio excitado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y la masa también. Ustedes como químicos saben que es una determinada cantidad de moles de tal o cual producto. Y hay otras cantidades físicas que no las podemos definir directamente, sino que las vamos a definir a través de cálculo o en forma indirecta respecto de estas magnitudes que le denominamos esenciales, que son las que definimos operativamente, o las unidades básicas. Todo esto, o estas definiciones, tienen que ver con también las unidades de medida que nuevamente son acuerdos, son convenciones que se toman y que se adoptan universalmente. Una de las formas de concentrarlos es a través de lo que se denominan sistema de unidades. El que nosotros utilizamos es lo que se denomina sistema internacional. Dentro de lo que es la descripción de estas unidades de medida, está el uso de lo que denominamos múltiplos o submúltiplos de estas unidades fundamentales. Y la forma de expresarlo es, o bien matemáticamente, a través de colocar la cantidad de decimales o la cantidad de unidades por encima de la coma, de tal manera de hacer la relación numérica que queremos, o podemos expresarlo a través de la notación científica, o, que es muy frecuente, digamos, en el uso en la física y en la química, es el uso de prefijos que hacen referencia a la cantidad de unidades decimales o la cantidad de unidades enteras que hay a uno y otro lado de la coma. Bien, en general, estos prefijos tienen su base en el griego y si no hay ninguna indicación, normalmente se escriben con una letra minúscula, ya sea en el alfabeto latino como en este caso en el alfabeto griego. En general, las unidades, los múltiplos, en algunos casos como el múltiplo mega, sí lleva una letra mayúscula para no confundirla con el prefijo mili, que es para subunidades. En esos casos sí lleva mayúsculas, si no, como por ejemplo kilo, que no tiene otra, lleva la letra minúscula, aunque generalmente lo vemos escrito de otra manera. Para poder expresar, digamos, estos modelos matemáticos, estos modelos físicos, utilizamos las matemáticas. Y las matemáticas utilizan símbolos algebraicos que tienen una correlación con el fenómeno físico. En este caso muchas veces uno se deja llevar por la matemática y trata de explicar el fenómeno desde el punto de vista matemático, pero en física no tenemos que perder de vista que en realidad la matemática es simplemente una forma de expresar el fenómeno físico, o sea que lo que es válido y lo que es observable es el fenómeno físico, y la matemática es simplemente una especie de lenguaje que nos va a permitir, un lenguaje universal que nos va a permitir comprender y transmitir esas ideas. En general, para explicar un fenómeno físico utilizamos una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Bien, cada expresión algebraica se le denomina miembro, o sea que una igualdad tiene dos miembros a los lados del signo de igualdad. Y
este miembro puede estar compuesto o no por sumandos, cada uno de los cuales se le denomina término. Es importante ponernos de acuerdo en esta terminología porque después vamos a hacer referencia a esta terminología y muchas veces no se utiliza o no nos hemos acostumbrado a utilizarla adecuadamente y puede prestarse a confusión. Una de las características de la ecuación es que tiene que ser consistente dimensionalmente. Dicho en simple, las unidades y magnitudes de un lado de la igualdad tienen que ser exactamente iguales que del otro lado. Muchas veces utilizamos unidades diferentes a los dos lados de la ecuación, pero si comprendemos el fenómeno físico y relacionamos estas unidades, tienen que ser iguales. O sea, podemos expresarla con unidades diferentes, pero tienen que ser unidades equivalentes entre sí. En el caso de la suma, la única forma es que sean unidades equivalentes, no se pueden sumar unidades físicas diferentes. Sí ocurre otro tanto con, por ejemplo, la multiplicación y la división, que normalmente resulta en una nueva unidad física. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, de una multiplicación de dos unidades por sí misma que se eleva al cuadrado, también la unidad la vamos a notar elevada al cuadrado. Por ejemplo, cuando calculamos una superficie, en donde tenemos un cuadrado de 1 metro de lado, entonces vamos a decir que ese cuadrado tiene una superficie de 1 metro cuadrado. ¿Mm? Ese tipo de cosas por ahí parecen un poco sencillas, pero es importante que no las perdamos de vista porque digamos, una buena resolución de un problema, como lo habíamos visto, es la expresión correcta de tanto de las cantidades como de las unidades que estamos utilizando. Bien, uno de los problemas que les recomiendo leer e interpretar es el problema que está, o mejor dicho, el ejemplo 1-2 que está en el libro, en la edición 12, que es la conversión de unidades de volumen. ¿Por qué es interesante este problema, aunque parezca muy básico? Primero que nada, porque nos plantea un cambio de sistema de unidades entre el sistema anglosajón, o el sistema imperial, como se lo conoce, y el sistema internacional. Para ello tenemos conversiones de unidades, como por ejemplo la pulgada, o inch en inglés, por eso es la denominación, y los centímetros. Y una de las formas de hacer las conversiones es multiplicar por lo que le denominamos un elemento neutro. Bien, en el caso de la multiplicación, el elemento neutro es la unidad. Como, por ejemplo, una pulgada equivale a 2,54 centímetros, más allá que cuantitativamente son distintos y las unidades son distintas, pero en realidad todo este término en sí mismo equivale a una unidad, con lo cual no afecta el resultado final, que era esa equivalencia entre los distintos eh, miembros, digamos, de esta igualdad. Por otro lado, como dije, una de las cosas que habíamos dicho es cuando tenemos las mismas unidades dividiéndose, estas se pueden cancelar mutuamente entre sí, y en el caso de que, como vamos a ver más adelante, los multipliquemos, pueden tomar distintos valores. La importancia de la notación científica es que nos va a permitir utilizar en la misma ecuación, por ejemplo, unidades. Nuevamente, acá tenemos una equivalencia, ya no entre dos sistemas distintos, sino el mismo sistema, pero con dos órdenes de magnitud diferentes, en donde de todas maneras este sigue siendo un miembro unitario. Bien. Y por último, o para ya ir cerrando un poquitito este tema, hay una cuestión bastante interesante con respecto a las mediciones. La medición en sí misma en realidad consiste en un acto de comparar. O sea, cada vez que nosotros medimos algo, en realidad estamos comparando. Cuando medimos el largo de una hoja con una regla, en realidad lo que estamos comparando es el largo de la hoja contra el largo graduado en estas unidades que estamos viendo de la regla. O sea, estamos haciendo una comparación.
Y cada vez que hacemos una comparación aparece lo que denominamos una incertidumbre. Hay cierto grado de error en la medición, ¿bien? Que indica una diferencia entre el valor real de lo que nosotros queremos medir y el valor medido, ¿bien? Y esto va a depender de una serie de factores que vamos a ir viendo más adelante. Pero, por ejemplo, uno de los factores es de no estar utilizando las unidades de medidas correctas, ¿bien? O más adecuadas para lo que nosotros queremos medir. Puede haber otros errores, como por ejemplo, no utilizar el instrumento de medición adecuado, o bien simplemente que estoy utilizando ese instrumento de medición de manera inadecuada. Hay muchas formas, eh, están más detalladas en la parte práctica, digamos, en el ejercicio de laboratorio que hace referencia a este tema en particular. Cuando hablamos de mediciones, también hay una serie de términos que se confunden. Cuando hablamos de exactitud, bien, a veces se confunde con otro término que vamos a ver más adelante que se denomina precisión. En física tenemos que ser muy claros en la definición de esta terminología, porque como les dijimos, cada vez que yo hago algo o una medición, alguien la puede hacer en otro lado y tiene que obtener el mismo resultado. O sea, tenemos que poder ser capaces de comparar los resultados. Y parte de ello implica usar la terminología de manera correcta. Cuando hablamos de exactitud es qué tanto nos acercamos al valor real de la medición. Entonces, como tenemos esa incertidumbre, una forma de expresarlo es el valor real va a ser el valor medido más una cierta incertidumbre. ¿Cómo leemos esto? En realidad no sabemos a ciencia cierta cuál es el valor real, pero sí sabemos que va a estar comprendido dentro de un entorno alrededor del valor medido, o sea, más o menos un cierto valor que lo denominamos error absoluto. ¿Mm? Entonces, podemos definir ese error absoluto como la diferencia entre el máximo valor que podría llegar a tomar el valor real y el mínimo valor que podría llegar a tomar ese valor real. Obviamente el valor medido tiene que estar comprendido dentro de él. Muchas veces es útil, el valor absoluto, la característica que tiene es que está asociado a las unidades de medida de ese valor medido. Pero muchas veces nos es útil expresar el error en forma relativa, o sea, en forma relacional o porcentual. Bien, la forma de calcularlo es hacer el cociente entre el error absoluto y el valor medido. A eso le denominamos error relativo. Bien, la característica que tiene, como las unidades del error absoluto y del valor medido son las mismas, el error relativo o el error porcentual son adimensionales. Quiere decir que no tienen unidades de medida, simplemente es una cantidad. El mínimo valor que podemos observar con cualquier instrumento de medida es lo que se denomina sensibilidad. Y esta sensibilidad está íntimamente relacionada con lo otro que habíamos hablado, que eran las cifras significativas. O sea, yo no puedo expresar un valor medido con un instrumento, por ejemplo una regla, que su mínima unidad es el milímetro, con más de 3 decimales si estoy utilizando la unidad metro, porque no tendría sentido. Entonces ven cómo se relaciona la medición con las cifras significativas, que era lo que estábamos hablando, y las unidades de medida elegidas. Entonces acá tenemos unos ejemplos bastante sencillos que nos permiten ver lo que les decía, la diferencia entre exactitud y precisión. Cuando hablamos de precisión, hablamos de la repetibilidad de una determinada medición o de un determinado valor. Entonces acá vemos, por ejemplo, si esto fuera una diana o un blanco al cual estamos disparando, en este disparador tiene muy alta precisión, pero tiene baja exactitud, porque en realidad todos estos disparos están cercas, es muy preciso, repite mucho el mismo resultado, pero el resultado
está alejado del valor deseado o el valor real, que sería el centro de la diana del blanco. Si esto mismo se repitiera en el centro del blanco, tendríamos una alta precisión, pero también una alta exactitud. En este caso, los disparos están más dispersos, pero están todos por lo menos dentro de un cierto margen alrededor del valor exacto. Entonces, tengo una alta exactitud, pero una baja precisión. Entonces vemos que la precisión, en este caso particular, se relaciona con ese error absoluto de la medición. O sea, tanto la exactitud como la precisión están relacionadas con ese concepto. Y obviamente en esta última tenemos una baja exactitud y una baja precisión en los dos casos. En el caso de los errores, como habíamos dicho, uno puede ser el error del observador, como decía, utilizar el instrumento incorrecto, observar de manera incorrecta, utilizar mal el instrumento de medición. El error de método, por ejemplo, utilizar una metodología de medición que induce a error. Por ejemplo, si yo quiero medir una distancia y uso pasos, cada una de las personas tiene el pie de distinta longitud, entonces seguramente nos van a dar resultados diferentes. Entonces ese es un error de método, por ejemplo, no utilizar la metodología adecuada. Los errores sistemáticos son aquellos que se repiten, como dice el nombre, sistemáticamente, por ejemplo, por el mal funcionamiento o la falta de precisión de un aparato de medida. La ventaja es que estos errores sistemáticos yo los puedo aclarar y los puedo determinar dentro del error o la precisión de la medición. Y los errores accidentales o estadísticos, que son imprecisos, que no siempre son los mismos, que pueden aparecer esporádicamente, la única forma de compensarlos es a través de mediciones repetitivas, o sea, a través de la estadística. ¿Bien? Por eso también se llaman errores estadísticos. Mientras más veces mida una misma variable, más probabilidad tengo de acercarme al valor real.